Buenas hermanos, quiero hacer este vídeo para quiero hablar del fundamento de la Iglesia, porque están habiendo muchas cosas que no tenemos que ir a las Escrituras. Dice así en el Evangelio de Mateo 16, capítulo 16, versículo de 13 al partir delante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién nos dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aleluya. Bueno, pues aquí vemos los discípulos reunidos. Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Tú? ¿Quién dices que es el Hijo del Hombre? Tú. ¿Qué confesión haces del Hijo del Hombre? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a ver el Evangelio de Juan. Dice así: capítulo 20, 30 y 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. O sea que el propósito de los evangelios se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como dice aquí, respondiendo Simón dijo: Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, Señor, repetido. No se puede confesar
otra cosa. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí, ¿a ti qué te ha revelado Dios acerca de su Hijo? Quiero hacerte estas preguntas. ¿Qué te ha revelado Dios acerca de su Hijo? Mira lo que dice aquí en los Hechos de los Apóstoles 9. Hechos 9, 20 y hasta el 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? Y a los que invocaban este nombre y vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué estás demostrando tú? ¿Que Jesús es el Cristo o que es otra cosa? Porque está la doctrina apostólica, que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Jesús es el Mesías. No hay otro Mesías. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estáis confesando? ¿Qué estáis confesando? Dice aquí, así. Date cuenta lo que dice en otro texto más antiguo. Y Jesús preguntó, ¿y tú quién crees que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el amor de Dios manifestado a los hombres. Jesús respondió, 3 veces bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, pues has declarado la verdad que Dios te ha mostrado. Y tú eres una roca y serás un pilar en el templo del Señor de los ejércitos. Tu confesión es la piedra angular de la fe, una roca de fortaleza, y sobre esta roca edificaré la iglesia de Cristo. Y sobre esta roca será edificada la iglesia de Cristo. Y los poderes del infierno y de la muerte no prevalecerán contra ella. Te entrego las llaves para que abra la puerta de la salvación a los hijos de los hombres. El santo aliento vendrá sobre ti y sobre los otros 10, y te erguirás ante las 12 naciones de la tierra, para proclamar la alianza de Dios con los hombres. Hablará las palabras del santo aliento y darás a conocer lo que Dios requiere de los hombres como su fe, como señal de su fe en Cristo. Entonces, volviéndose a los 12, dijo, lo que hoy habéis oído no lo digáis a nadie. O sea, la confesión para la iglesia verdadera.
En Apocalipsis habla de 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias, pues, tenían nombre de ciudades. En cada ciudad había una iglesia. Pues entonces, el mensaje a la iglesia de Éfeso, a Esmirna, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiatira, el mensaje a Sardis, el mensaje a Filadelfia y el mensaje a la Odisea. Eran iglesias que estaban en ciudades. Cada ciudad se llamaba por el nombre de la ciudad, la iglesia de Éfeso. Mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aleluya. ¿Veis? Aquí el Señor se presenta a cada iglesia pues en una pluralidad de ministerios y un mensaje para cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? La que está cimentada sobre la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por medio de esa confesión somos salvos. ¿Tú puedes comprender que para ser salvo has de confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre? Pedro confesó que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice así, Pedro, vamos a hablar de Pedro, porque Pedro fue el que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice así, primera de Pedro, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre
aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño y toda hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y que en él creyere, y el que en él creyere y en él no será avergonzado. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. Aleluya. Hemos leído aquí: y Jesús preguntó, ¿y tú? Le preguntó a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el amor de Dios manifestado a los hombres. Y Jesús respondió, 3 veces bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, pues has declarado la verdad que Dios te ha mostrado. Tú eres una roca y serás un pilar en el templo del Señor de los ejércitos. Tú eres una roca y serás un pilar en el templo del Señor de los ejércitos. Tu confesión es la piedra angular de la fe, una roca de fortaleza, y sobre esta roca será edificada la iglesia del Cristo. ¿Ves? O sea, que Pedro era una roca y un pilar, que tenía que estar fundamentado sobre la piedra angular que era Jesucristo. Porque aquí en Primera de Pedro 2 hemos leído desde el 1:13 hasta... Pero vamos a leer del 2.
acercándolos, 2:4 dice, la piedra viva. Primera de Pedro, el apóstol. 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Qué casualidad, hombre. Qué casualidad que dicen los hombres que Pedro es la piedra, que Pedro es el primer. Pero aquí dice Pedro, leed a Pedro, por favor. ¿Por qué creéis lo que otros hombres interpretan de Pedro o dicen de Pedro? Pedro dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. En Sión. No la puso, a que no la puso en Roma la piedra, ¿verdad? Estas cosas se tienen que leer por revelación. A que no la puso la piedra del ángulo en Roma, la puso en Sión, en Jerusalén. ¿De dónde nació la primera iglesia? ¿Dónde se formó la primera iglesia? La iglesia vino de Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿dónde debía estar la piedra del ángulo? ¿Dónde debía estar la piedra que simbolizaba a Jesús de Nazaret? En Sión. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificados desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. En Sión pone la piedra, ¿no? Vamos a ver las Escrituras, a la ley y a los profetas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mirad, hermanos, lo que ha de acontecer en los postreros tiempos. Dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley. Vaya. He aquí pongo en Sión, mirad, primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6, dice así: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vaya. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá
a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. ¿Por qué de Sión saldrá la ley? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dice el Señor? Vamos a ver qué dice el Señor. Dice así. Vamos al Evangelio de Mateo. Dice así. En el Sermón de la Montaña. ¿Qué dice? Dice así el Señor. ¿Creéis en el Señor? Aleluya. ¿Creéis en Jesucristo? Evangelio de Mateo 5, 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya. Y quisiera leer algo aquí. Daros cuenta lo que dice aquí. El Sermón de la Montaña, que no, este no es el censurado no es el censurado, ¿sabéis? Dice así: Dios dio los 10 mandamientos a los hombres, y en la montaña Moisés vio las palabras de Dios y las escribió en una roca sólida. No pueden pues ser destruidos. Estos 10 mandamientos muestran la justicia de Dios, pero ahora el amor de Dios se ha manifestado y ha traído la misericordia en las alas del santo aliento. Pero ahora el amor de Dios. Sabéis que cuando aquí Pedro, tú eres el Cristo, el amor de Dios manifestado, está hablando de... Sobre la unidad de Dios fue edificada la ley de Dios, y en todo el universo hay una sola fuerza. Jehová es el Dios todopoderoso. Jehová escribió en los cielos y Moisés leyó. Yo soy el Dios todopoderoso, no tendrás otro Dios sino a mí. Hay una sola fuerza y muchos sus aspectos, y estos aspectos los hombres les llaman poderes. Todos los poderes son de Dios, y son las manifestaciones y los espíritus de Dios. Si pareciera que los hombres encontraran otra fuerza y la adoraran en un lugar sagrado, no venerarían sino una ilusión, algo vano, una sombra del uno, Jehová Dios, y los que adoran en sombras no son más que sombras reflejadas en una pared, pues los hombres no son más de los que ellos veneran. Pero Dios ha hecho a todos los hombres para que sean su esencia, y en su misericordia ordenó: no buscarás a otro Dios que a mí. El hombre finito nunca puede comprender cosas infinitas. De aquí que el hombre no puede hacer una imagen de lo infinito con sus propios medios. Y cuando el hombre hace un Dios de piedra, pizarra o madera, lo que hace es una imagen de una sombra. Y los que adoran en templos de sombra no son más que sombras. Por eso en su misericordia os dijo: no tallarás imágenes de madera, pizarra o piedra.
Tales ídolos son ideales degradados, y los hombres no pueden llegar más alto que sus propios ideales. Dios es espíritu, y en espíritu los hombres deben adorarle si quieren alcanzar la conciencia de Dios. Pero el hombre nunca puede hacer un cuadro o una imagen del santo aliento. ¿Veis lo que dice la ley? ¿Vosotros veis lo que dice la ley? Que no podemos tener imágenes. La iglesia verdadera no adora en templos con imágenes. Eso es una historia que se han inventado los hombres. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Pedro. Dice así, en Hechos de los Apóstoles, en el Concilio de Jerusalén, dice así: Dice, se reunieron los apóstoles ancianos para conocer de este asunto, porque había... Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que como yo hace algún tiempo, que Dios me escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y ninguna señal ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales, maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé las ruinas, y las volveré a levantar, porque el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado el nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo lo que está desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué se acordó en el Concilio de Jerusalén? Para un requisito de los que debían estar dentro de la iglesia. Para los gentiles, porque los judíos ya lo conocían esas leyes, pero para los gentiles que vinieron, que otros judíos
querían imponerle la circuncisión y que guardaran la ley de Moisés, que se acordó por los apóstoles. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y aquí en el 15-28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna otra carga, sino más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De cuáles cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Hermanos, se recomienda a la Iglesia y es un requisito de los apóstoles que se aparten de los ídolos. Que se aparten de los ídolos, hermanos. Bueno, Pedro habla y era discípulo de Jesús. ¿Verdad? Y habla a la Iglesia. O sea, Pedro está con Jesús y habla a la Iglesia. En los Hechos de los Apóstoles hubo un problema y se describe la doctrina, el fundamento de Jesucristo y los apóstoles. Y cuando decimos que creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues vamos a ver qué dice Abraham, Isaac y Jacob. O sea que Jacob también Jesús tuvo discípulos y les enseñó. Abraham tiene hijos y les enseña el camino del Señor. ¿Cómo debe andar el pueblo de Dios? Vámonos a Génesis 35. Génesis 35, para que sepáis lo que es un ídolo. Porque algunos aún no lo quieren ver. Dice aquí, Génesis 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Sacerdotes. Tú eres sacerdote, ¿no? ¿Tú eres sacerdote? ¿Cómo vas a presentar al pueblo delante del altar de Dios? ¿No te has parado nunca a pensar lo que Dios quiere?
que Dios ordena, si eres de la fe de Abraham, porque en Abraham te seré llamado descendencia, ¿no? Y dice, y en ti, y le dice, en ti serán benditas, o será bendición para todas las naciones. Claro, pero no en la carne, sino en un sacerdocio espiritual. Entonces, si tú eres sacerdote del Dios Altísimo, Abraham era sacerdote y profeta, ¿te acuerdas? Cuando oró por aquel que dice, y él es profeta y orará por ti, porque aquel rey que quería llevarse a Sara. Bueno, la cuestión es que ¿cómo vas a presentarte tú y al pueblo delante del altar de Dios? Dice que Jacob le dijo al pueblo, a los que con él estaban, la comunidad de los creyentes, ¿no? Una iglesia, una Keilah, una asamblea es la comunidad de los creyentes. Entonces, el que está al frente debe saber lo que Dios quiere. Porque tú puedes ser puesto por los hombres y te han adoctrinado los hombres, o puedes tener la revelación de la palabra. Si lo que enseña la tradición de los hombres y lo que dice la palabra chocan, se contradicen, entonces tú debes ir al testimonio más antiguo, no lo que te han enseñado en el siglo XVIII, ni en el siglo XX, ni en el siglo XVI, ni en el siglo III, ni en el siglo IV, ni en el... ¿no? Porque en el concilio de Elvira, hermanos, se prohibió, como en el concilio de Jerusalén, los ídolos. Pero luego, como los ídolos son un negocio para encender velas y para hacer misas y para hacer cosas, pues luego lo del concilio de Elvira lo quitaron. Ya no era negocio. Entonces, pero bueno, eso es historia. Vamos. Y aquí dice que dieron a Jacob todos los dioses que había en poder de ellos y los escondió debajo en el hueco de una encina. Sabéis que antes había unas figuritas había unas imágenes y eso se ponía en los altares para invocarlos y para encenderles pues fuego y cosas. Pero dice Jacob, dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Tú date cuenta, conociendo el patriarca la ley de Dios, el pueblo andaba descarriado, el pueblo era idólatra. Tú eres sacerdote, el pueblo está descarriado, pero tú conoces, tú has estudiado en los seminarios, ¿verdad? Has estudiado la palabra, has estudiado la palabra, y tú eres el ángel de la iglesia y el responsable. Entonces debes decir al pueblo, vamos a quitar esto que no le agrada, esto no le agrada a Dios, vamos a quitarlo, vamos a sofacón, vamos a tirarlo, vamos a limpiar nuestras vidas y vamos a presentarnos delante del altar de Dios, como cuando venimos al mundo.
¿O es que cuando Dios hizo a Adán y Eva les puso una cruz, les puso una medallita, les puso... ¿Cómo los vistió? ¿Cómo te ha vestido a ti la religión? Te ha colgado la cruz, te ha colgado la medallita de no sé quién, te ha encasillado, ¿no? Te ha puesto... Pero tú, para servir al Dios vivo, debemos despojarnos de todo eso, aleluya, y entrar en el altar, como cuando venimos al mundo. Desnudo entremos y desnudos vamos a salir. Hermanos, ¿por qué no obedecemos al Señor? Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que vivían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sique. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Llegó a Luz, ¿no? Llegó a la luz. Llegó Jacob a Luz. Qué simbolismo, ¿no? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no estará en tinieblas. Y llegó, tú para llegar a luz, para que la luz entre en tu alma, en tu vida, tienes que despojarte de toda tradición y toda cosa que Dios no ha puesto, no la ha puesto Dios. Bendito eres, Padre, aleluya. O sea que... Dice así Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué he menospreciado tu nombre? En que ofrecís sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Dice así, en 1 Corintios 10, amonestaciones contra la idolatría.
Vamos a hablar un poco de la mesa del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, y para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor, porque también algunos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y esas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quien ha alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo solo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a rey según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros seáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos? Daros cuenta que cuando Jacob, Dios le dice en Génesis, hazme altar, ve a Betel y haz altar al Dios que te había respondido en el día de tu angustia. Dice que limpia al pueblo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, subamos y haré altar allí, para presentar las ofrendas, ¿no? Y cuando nosotros participamos del pan y el vino, el pan y el cuerpo de la sangre del Señor. Entonces, esto no se puede hacer en un altar de ídolos. No puede, dice la ley, no te harás imágenes ni esculturas, no te postrarás a ellas ni las honrarás. No doblarás tus rodillas delante de ellas. Entonces, el apóstol Pablo enseña que si tú pones la copa del Señor y el pan encima de una mesa de ídolos, estás presentándolo a los demonios. Porque detrás de la idolatría se esconden los demonios. Claro, porque creer en Dios es la fe es lo que no se ve. Dios es espíritu y le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿quién busca representaciones? ¿Quién engaña a los hombres?
¿Quién engaña a los hombres para que hagan esas cosas? Si Dios prohíbe hacer imágenes y se infiltra en la comunidad, en la iglesia, otro pensamiento que levanta eso, ¿quién está actuando? Dice que son los demonios, pensamientos. Pablo dice que antes de creer estábamos bajo el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pero que nosotros hemos sido libertados, hemos sido trasladados, libertados. Cuando erais gentiles se os llevaba se os extraviaba llevándolos a los ídolos mudos, pero ahora en Cristo Jesús hemos dejado esa práctica y servimos a un Dios vivo y verdadero. Entonces, no participes más en mesas. No participes más en mesas de... No participes, porque si tú ahora vas al cura con esto, te va a decir que estás loca, como a mí me han dicho muchos. Si tú ahora vas al cura y le dices, hermano, no le llames padre, porque tu padre está en los cielos. No llaméis a nadie padre en la tierra, y menos en cuanto a las cosas espirituales. Tenemos un Padre que está en los cielos. Jesús dice, y oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y a nadie llaméis Padre en la tierra. En cuanto a la enseñanza del Evangelio, no tenemos que llamar a nadie Padre. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Dios ha mandado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Y esta palabra es una profecía. Entonces es revelada por el Espíritu Santo. Entonces, si tú ahora vas al catequista o al obispo o a tu cura, al cura, y le dices, mira, en Corintios 10, Pablo dice que no debemos presentar la copa del Señor delante de la mesa de los ídolos porque estamos sacrificando a los demonios. Primera de Corintios capítulo 10. Lee todo el capítulo hasta el 22. Te van a decir, no, aquí no tenemos ese espíritu, como me dijeron a mí. Pues a mí me lo dijeron los curas bien claro. No, aquí no tenemos ese espíritu. Porque el Espíritu de Dios se ciñe a la palabra de los apóstoles y profetas. Porque en los apóstoles el Espíritu de Cristo estaba en ellos y hablaban la palabra para la iglesia verdadera, que es la iglesia universal, pero no la de Roma. La iglesia es la iglesia universal, de todo pueblo, nación y lengua, pero no la doctrina de Roma, no la que está sentada sobre los 7 montes o las 7 colinas. Esa es apóstata, hermanos. La iglesia es la iglesia universal, de todo pueblo, nación y lengua. Pero en Roma, en el concilio de Nicea con Constantino y a partir de ahí vino toda la desviación. Entonces, la iglesia es apostólica, universal, sí, pero el fundamento está en Sion. El fundamento de la iglesia está en Sion,
como dice Pedro, ¿no? Pongo en Sion la principal piedra del ángulo, Jesucristo. La enseñanza y el Espíritu se dieron en Jerusalén. Allí desde el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, allí descendió el Espíritu sobre los que estaban en el aposento alto. Dice que había como unos 120. Y allí descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y como les dijo Pedro a los judíos, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, sepa ciertamente la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Se puede leer en los hechos de los apóstoles. Entonces, la iglesia verdadera está fundada en Sion, donde Dios puso la principal piedra del ángulo. Jerusalén. Y Jerusalén salió, de Jerusalén salieron la iglesia, la Keilah o la comunidad de los creyentes, la iglesia universal, que abarcaba a todo pueblo, nación y lengua, bajo el patrocinio de los apóstoles y el Espíritu de Dios, cuyo fundamento era el Jesucristo mismo. Pero hubo, como dice el Señor, la parábola del trigo y la cizaña. Se mezcló el trigo con la cizaña. Pues así está mezclado el Evangelio. Pero Dios está llamando a sus hijos. Dios está llamando a sus hijos. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 17 lo dice. Daros cuenta, mirad, hermanos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Dice así. Entonces, en el versículo 12, la mujer y el dragón. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que la mujer que está en el capítulo 12, que la persigue el dragón, y la mujer que está en el capítulo 17, dice que tiene una copa en su mano llena de abominaciones. O sea que la iglesia verdadera da luz a hijos para guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero la iglesia falsa, la mujer, dice que engendra abominación. Falsa doctrina. Entonces,
toda iglesia que no guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesucristo no enseña la verdadera doctrina. No está fundamentada sobre la roca. No nace de Jerusalén. De Jerusalén ya lo habéis visto. En el concilio se les dijo a los gentiles: guardaos de los ídolos, de las contaminaciones de la carne, de las contaminaciones de los ídolos, de ahogado y de fornicación. Entonces, yo pido, hermanos, que escuadriñéis las Escrituras, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca y va a venir un juicio. Temed a Dios y dadle gloria, porque el día de su juicio ha llegado. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque el día de su juicio ha llegado. Bendito eres, aleluya. Bueno, hermanos, mi consejo es que abran las Escrituras, la Biblia de Jerusalén o la Biblia que usted tenga en su casa, que está ahí llenándose de polvo en el armario, y que empiece a escuadriñar y que pregunte al Señor. Dice el Señor: cuando tengas que orar, entra en tu aposento, entra en tu cámara secreta, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como hacen los gentiles. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también sobre esta tierra. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, la gloria y el reino, por todos los siglos. Cuando usted vaya a su Padre, en el nombre de Jesús, porque acordaros que la Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la Biblia prohíbe invocar espíritus de muertos. No vaya usted en el nombre de Pedro, ni de María, ni de Juan. Veis, hermanos míos, en el nombre de Jesús. De momento, en el nombre de Jesús, al Padre. Padre, vengo ante ti para que ayude, porque esto es, hermanos, esto es camino de vida o de muerte. Seguir en los ídolos es un camino de muerte. Apartarse de los ídolos y servir al Dios vivo y verdadero, apartarse de la falsa religión, apartarse de lo que no le agrada a Dios, es un camino de vida, hermanos. Es un camino de vida. Es un camino de vida, sí. Y gozo en el Espíritu, aleluya. Que el Señor os bendiga. Estas cosas se hacen con el propósito para que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es su palabra, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Eli, ¿se ha ido? ¿Cómo lo paro? No toques nada, ahora voy yo, que me han dicho que le llame. Páralo porque está grabando.
Antonia. Ya, pero si va a estar ahí 10 minutos. ¿Que le llames para parar eso? Él ha terminado ya. ¿Y ahora qué hago? Porque yo no quiero salir en la pantallita esta. Ya ha salido un trozo ahí verde, hombre. A ver, dime. Vale, pues luego lo quitas. Vale, ahora te hago la videollamada. A ver, te lo enfoco a la pantalla. ¿Qué tengo que hacer? Sí, muy bien, a ver, baja. ¿No? ¿Ahí? No sé qué pone, es que no lo leo. ¿Detener o qué pone ahí? El botón rojo ese. El botón rojo, tiempo récord. A ver, dale ahí. ¿Al rojo? ¿O a este? Aceptar. Hay que poner. ¿Qué ¿Eh? pone? Es que no lo sé lo que pone. Aquí pone tiempo récord. Y Sí, aquí ya. aceptar. Sí, dale a aceptar.